Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Yo soy Bruno Rojas, soy socio y country manager de Basefirma Perú. El día de hoy, nos encontramos para presentarles el webinar que se titula Inteligencia Artificial y Test de Beneficio. Hemos querido traer este tema para conversar, para discutirlo, porque son temas que son de mucha actualidad, ¿no? Por un lado, la inteligencia artificial como tecnología que permite la automatización de los procesos de negocio y por otro lado, el test de beneficio, o mejor dicho, las auditorías del test de beneficio que se vienen dando cada vez de manera más intensa en la región. Para poder conversar y profundizar sobre este tema, sobre cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar, digamos, a simplificar las auditorías de test de beneficio, me acompañan Jessica Torres y Gustavo Oz. Jessica Torres es una especialista en impuestos y en tecnología con muchos años de experiencia. Y Gustavo es Senior Software Project Leader and Developer, también con muchísimos años en proyectos de desarrollo de software. Jessica, Gustavo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Bruno. Gracias, Basefirma. Gracias a todos los que están conectados. Esperamos un poco contarles algunas ideas en torno al tema de inteligencia artificial y test de beneficio, como lo ha indicado Bruno. Muchas gracias. Gracias, Bruno, gracias a todos los asistentes, gracias a Basefirma. Buen día y vamos a tratar de acercarlos a este mundo fascinante de la inteligencia artificial, volcando algunos conceptos. Quiero aprovechar antes de empezar con el webinar para recomendarles muchísimo el podcast que está en Spotify de Basefirma, en el que Ricardo Rosero, Managing Partner de Basefirma Global, y Ivo Santamaría, que es el director de innovación de Basefirma, conversan acerca de cómo la inteligencia artificial también se puede utilizar para procesos de compliance en precio de transferencia. Ellos hablan de manera más general sobre el tema. Está buenísimo, por favor, pasen por Spotify, escúchenlo. Yo quiero empezar el webinar presentándoles el problema. ¿Cuál es el problema que tenemos actualmente? ¿No? ¿Cuál es este problema específico que son las fiscalizaciones de test de beneficio? Todos ya un poco conocemos en qué consiste. El test de beneficio, pues, es básicamente una regla de deducibilidad de gastos. O sea, las administraciones tributarias, inclusive antes de fiscalizar a un contribuyente por valor de mercado, es decir, revisar si es que cumple con el principio de arm's length, la administración tributaria muchas veces primero decide fiscalizar si es que este gasto que va a estar sujeto a revisión cumple con el principio de deducibilidad. Y si es que no lo cumple, ya ni siquiera es necesario fiscalizar por valor de mercado. Todo el costo del gasto es simplemente no deducible y se tiene que hacer una adición en la declaración jurada de impuesto a la renta. Pero ¿cuáles son las características de estas fiscalizaciones y por qué esto las hacen tan problemáticas? En primer lugar, es el timing. ¿En qué momento aparecen estas fiscalizaciones? Y aparecen, pues, mucho tiempo después de que cierre el año fiscal bajo revisión. Estamos hablando que en la región, en promedio, estamos hablando de 3 y 5 años posteriores al cierre del año fiscal. Chile es una excepción. Según nuestra experiencia, hemos visto que Chile sí fiscaliza tal vez un poco más rápido que las otras administraciones tributarias de la región, entre 6 meses y un año. Otra característica de estas fiscalizaciones es que son muy ágiles, en el sentido de que duran poco tiempo o un menor tiempo en comparación a lo que sería una fiscalización de valor de mercado. Quiero aclarar, fiscalización de valor de mercado me refiero a estas fiscalizaciones en que la administración tributaria te cuestiona las comparables, la metodología utilizada, si se debió o no utilizar un ajuste de comparabilidad en las comparables. Ese tipo de fiscalizaciones toman más tiempo, duran más. Las fiscalizaciones por test de beneficio o fiscalizaciones de deducibilidad de gastos duran entre 6 meses y un año. Son bastante ágiles. La razón de ello, las administraciones tributarias en general están muy bien entrenadas en fiscalizar documentación de FEACIT. Esto hace que sean más ágiles, ¿no? Basta que el contribuyente no cumpla con la expectativa del auditor para que simplemente se rechace el gasto. Otra característica que complica estas fiscalizaciones es el muy poco tiempo que da la administración tributaria para que el contribuyente cumpla con entregar la documentación que le solicita. En algunos países, tal vez la mayoría, los tiempos oscilan entre 7 y 20 días. Hay otras administraciones tributarias, otros países en los cuales son un poco más flexibles,
30, 60 días para poder responder los requerimientos de la administración tributaria, pero lamentablemente tengo que comentarles que lo normal es que sean menos días, entre 10 y 20, entre 7 y 20 días, ¿no? Cosa que hace complicada la recopilación de la información. No se tiene tanto tiempo, ¿no? Y otra característica es que si bien las fiscalizaciones de test de beneficio tienen varios componentes como demostrar la necesidad del servicio, presentar la información de costos y gastos, llave de asignación, realmente las administraciones tributarias se enfocan muchísimo en la documentación de fehaciencia. Pero ¿por qué es tan complicado? ¿Por qué es tan complicado estas fiscalizaciones? ¿Qué tiene esto de complicado? La complicación es que la administración tributaria solicita información que el contribuyente no tiene a la mano. Esta información está dispersa, muy dispersa, y en algunos casos, que suelen ocurrir, no son tan algunos, en la mayoría de los casos, hay mucha información que no se cuenta, que se perdió. Quiero graficarles un poco cuál es la situación. Que ustedes, si trabajan en un centro de servicios compartidos o han sufrido en estas fiscalizaciones, van a entender a qué me refiero. Imagínense que estamos hablando de un grupo multinacional que tiene 2 centros de servicios compartidos. Uno ubicado en Miami, con 250 personas, y otro ubicado en la India, con otros 250 personas. ¿Okay? La información que solicita la administración tributaria, por lo general, proviene de la información que disponen estas 500 personas que están ubicadas en 2 lugares geográficos, en Miami y en la India. 250 personas que tienen 250 computadoras, ordenadores, laptops. La información que solicita la SUNAT está ahí, en esas 500 laptops. Y claro, la información está dentro de sus cuentas de correo electrónicos, dentro de sus carpetas de almacenes, y claro, está la información muy dispersa entre las 500 computadoras y en 2 ubicaciones geográficas. Y obviamente hay información que es útil, información y mucha información que no es útil, que es inservible, pero están mezcladas. Entonces, esto ya es un problema para el contribuyente. ¿Cómo hago yo para acceder a esa información que me pide la SUNAT si está tan dispersa? Y a veces no está, porque el empleado, el trabajador, ¿no?, del centro de servicio compartido ya se fue, ya no trabaja más en la empresa y lamentablemente no tenemos el backup de la computadora. Otra complicación, si seguimos este ejemplo, no fiscalizan al centro de servicios de la India o de Miami, fiscalizan a la entidad que está en Perú, en Colombia, en México, en Chile. Y claro, muchas veces los centros de servicios compartidos no son ágiles en responder. Y muchas veces necesitan la aprobación de la casa matriz. Y una casa matriz que no entiende cuál es la lógica o la forma de pensar de las administraciones tributarias latinoamericanas y no quiere compartir esta información, porque además es información sensible, ¿no? Y los grupos no quieren compartir esto así nomás con las subsidiarias y menos para entregárselo a la administración tributaria. Entonces, ahí hay otra complicación. Tercera complicación, todo esto toma muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Y los departamentos contables y fiscales terminan invirtiendo días, semanas, meses, recopilando, identificando, ordenando, filtrando, preparando la información para entregar a la SUNAT. Y esto obviamente en perjuicio de sus actividades rutinarias de negocio, de las actividades para las que realmente los han contratado y para los que les exigen tiempo y dedicación, ¿no? Entonces ahí hay un impacto colateral, ¿no?, que impacta al negocio, ¿no?, propiamente dicho. Y finalmente, ¿qué? Aun cuando el contribuyente, ¿no?, la empresa, puede salir satisfactorio de la fiscalización, es decir, logra demostrar la fehaciencia, que cuenta con los costos y gastos y el valor de mercado, muchas veces en el camino no ha cumplido con alguna exigencia de la administración tributaria y termina pagando multas. Es mucha la información que pide la administración tributaria, mucha información y de muchos tipos. Así que no me quiero, digamos, detener tanto en detallarles qué información pide, pero sí les quiero comentar algo para que tengan una idea, ¿no?, de la complejidad de esto. Si seguimos nuestro ejemplo, estamos hablando de 500 personas que forman parte del centro de servicios compartidos que están en 2 ubicaciones geográficas diferentes, India y Miami. Y la información que solicita la SUNAT, que ya todos más o menos conocemos, ¿no?, contratos, facturas, órdenes de compra,
emails, presentaciones en PowerPoint, reportes, actas de reuniones, tickets de pasaje. Por lo general, toda esa información está dentro del flujo de intercambio de emails entre las 500 personas del centro de servicios compartidos y las empresas usuarias. Y por lo general en las empresas usuarias el personal o los equipos suelen ser más grandes inclusive que los centros de servicios compartidos. Estamos hablando tal vez de centenas de emails con información que necesitamos. Toda esta información la pide la SUNAT. Entonces, es complicado, ¿no? Otro aspecto de estas fiscalizaciones es el enfoque que le están dando las administraciones tributarias a presentar documentación de respaldo de los costos y gastos por los servicios. Las administraciones tributarias latinoamericanas son bastante desconfiadas. Hemos visto fiscalizaciones en las que la administración tributaria no solo exige el resumen de los costos y gastos, piden que se vincule esa información a los estados financieros auditados de la compañía. Y como aún así no confían, exigen que esos estados financieros auditados estén a su vez vinculados a la declaración jurada de impuesto a la renta de la entidad no domiciliada, la empresa prestadora del servicio. Además, piden que esas cuentas de costos y gastos estén validadas con boletas de remuneraciones del personal de la entidad no domiciliada, con facturas o boletas de gastos de la entidad no domiciliada. Ha pasado que nos han solicitado declaraciones juradas de remuneraciones de los empleados de la entidad no domiciliada. Por momentos, pareciera que esta fiscalización es una fiscalización de renta de la entidad no domiciliada. Es muy exigente, parece por momentos increíble, pero ocurre. Entonces, estamos en un escenario de complejo, complicado. Para los que han vivido estas fiscalizaciones saben a lo que me refiero. Hemos hecho acá una especie de algunos datos que les puede parecer interesantes sobre los niveles de exigencia por país, ¿no? Esta es una muestra de los países en los que estamos más enfocados actualmente. Estos datos son en base a la experiencia que tiene Base Firma en Latinoamérica. Las administraciones tributarias más exigentes son Perú y México. Siguiendo en el ranking están Colombia y Brasil, que también tienen un nivel de exigencia bastante alto, pero no tan alto como Perú y México. Y en un nivel más bajo, no he puesto bajo, he puesto moderado, está Chile y Argentina. ¿Por qué? Porque aun cuando, digamos, no es tan alta la exigencia en comparación a los otros países, siempre la administración tributaria suele requerir más información de lo que razonablemente puede esperar el contribuyente. El tiempo que dedican los departamentos contables y de impuestos para poder atender estas demandas de la administración tributaria, más o menos se distribuyen en 45% de su tiempo en documentar la fehaciencia, la efectiva prestación del servicio, vamos a decirlo así. 35% para documentar la base de costos y gastos. Un 20% para documentar el test de beneficio, es decir, que efectivamente pues, el contribuyente necesitaba del servicio. Y finalmente 10% para documentar las llaves de asignación de costos. Situación compleja entonces, ¿no? La información distribuida en centenas de computadoras, en miles de emails y con muy poco tiempo para poder responder a la administración tributaria. Y entonces surge la pregunta, ¿puede la inteligencia artificial, con todas las bondades de las que se habla actualmente en todas partes, ayudarnos a simplificar, a automatizar este proceso? De manera que, vamos a decirlo así, un robot o una tecnología puede hacer ese trabajo mientras yo puedo seguir haciendo mis actividades rutinarias. ¿Es eso posible? Gustavo, ¿es eso posible? Por favor, ayúdanos con esto. Gracias, Bruno. Excelente tu introducción. La respuesta es sí, y ahora vamos a ver cómo. Vamos a intentar acercarles al mundo de la inteligencia artificial, introduciéndolos en algunos conceptos más importantes de la inteligencia artificial, y para eso, pero antes, para entender cómo podría funcionar una solución cognitiva al problema planteado por Bruno, vamos a proponerles un juego de imaginación. Vamos a imaginar que nuestra solución, y vamos a personificar nuestra solución en un robot humanoide que se llama Jenny, ¿no? Y suponiendo que la empresa para la cual trabajamos contrató este servicio de este robot entrenado para solucionar lo que querramos,
y la vamos a interrogar sobre justamente test de beneficios, a ver qué puede hacer. Entonces, imaginemos esto, imaginemos esta conversación. Le digo, oye Jenny, tenemos este problema. Hemos recibido un requerimiento fiscal de Perú y necesitamos sustentar todos estos servicios que hemos brindado y la verdad no tenemos idea de cómo empezar. ¿Nos puedes ayudar con esto? Hola Gustavo, claro que sí. Me voy a conectar a la red corporativa, voy a rastrear todos los documentos, analizar y entender el contenido. Voy a clasificar y segmentar los documentos que podrían ser sustento de los servicios intragrupo. Los voy a almacenar en forma estructurada para que puedas recuperarlos de forma inmediata. ¿Te sirve eso, Gustavo? Perfecto, Jenny, justo lo que necesitaba. Con esto vamos a poder dar respuesta y componer una defensa contundente y poder defender todos estos servicios. Esto quiere decir que en realidad lo del robot difícilmente suceda, pero que la solución del problema pasa por tener un software, tener una entidad capaz de reconocer documentos, ¿no? Que son archivos finalmente, Word, Excel, mails, con sus attachments, reconocer todos los documentos que podrían ser sensibles a, digamos, a un test de beneficios, ¿no? Que podrían ser sustentos de un test de beneficios. Y reconocerlos, extraer las claves, ¿no? La información importante, decidir si ese documento es un sustento o no de servicio intragrupo y almacenarlo en una base de datos estructurada junto con el documento. Si nosotros tuviéramos un software capaz de hacer eso, podríamos solucionar el problema planteado por Bruno y, digamos, poder reemplazar todo ese trabajo humano por un trabajo automático, ¿no? Y, digamos, componer una defensa contundente. Ahora que sabemos el final de la película, vamos a, sí, tratar de explicarles cómo podríamos implementar esta solución de inteligencia artificial. Y para eso hay que entender algunos conceptos. El objetivo de esta introducción que le vamos a hacer, que es muy chiquita, claramente, es responder a estas preguntas que estamos planteando aquí. ¿Qué es la inteligencia artificial? Si algo de historia, si es algo nuevo, si realmente es para todos o es para pocos, ¿no? ¿Qué es Machine Learning? Que es la vedette de la inteligencia artificial, ¿no? Y cuáles son las posibilidades de uso y los riesgos de uso de la inteligencia artificial. Vamos a intentar responder todas estas preguntas. Y para responderles qué es la inteligencia artificial, lo que podemos decir es que no hay una definición, que digamos que no hay un consenso que pueda en la definición que precise exactamente qué es. Lo que podemos decir que es una rama de la informática y cuyo objetivo es crear software, ¿no? Que pueda realizar tareas que tradicionalmente requieren inteligencia humana, ¿no? Hablar de inteligencia artificial es siempre hablar de software, ¿no? Software que está asociado a problemas complejos, ¿no? Software que no puede ser resuelto con software convencional, problemas que no pueden ser resueltos con software convencional. Y hay una clave que tienen que recordar, que generalmente la inteligencia artificial está, digamos, relacionada con aprendizaje autónomo, y es ahí donde hay una real diferencia entre el software convencional y el software de inteligencia artificial, que el software de inteligencia artificial, el software de inteligencia artificial aprende en función de los datos, y ahora vamos a ver cómo. Pero lo más importante es entender qué puede hacer la inteligencia artificial por nosotros. ¿La inteligencia artificial es para todos? Sí, la respuesta es sí, y esto se ha dado en los últimos años, ¿no? La inteligencia artificial ha llegado para quedarse y está revolucionando nuestras vidas, consciente o inconscientemente. Somos usuarios todos los días de software de inteligencia artificial. La inteligencia artificial hoy es para todos a nivel personal y a nivel corporativo, y es aplicable a diferentes aspectos de la vida personal y empresarial, ¿no?
Hoy en día existen servicios que permiten incorporar a las empresas tecnología de inteligencia artificial a un costo asequible. Las bases se sentaron de la inteligencia artificial, claramente se sentaron hace casi 70 años. Hubo mucho entusiasmo en ese momento, pero luego hubo, digamos, no pasó nada durante casi 40 años, lo que llamamos invierno de la inteligencia artificial. No existían los medios informáticos, los medios computacionales para procesar los datos y generar resultados, digamos, interesantes, pero todo esto cambió con la llegada de Internet y el desarrollo de las computadoras, que son millones de veces más rápidas de lo que podía haber sido en los años 60 o 70, y esto sí generó el renacimiento de la inteligencia artificial. Y ahora, hoy en día, claramente es la pieza clave de la revolución digital. Ahora vamos a tratar de entender qué es Machine Learning, qué es la vedette de la inteligencia artificial. Machine Learning es la implementación más difundida en la actualidad de inteligencia artificial. Tiene infinidad de usos prácticos. Y Machine Learning en español es aprendizaje automatizado, ¿no? Transforma datos de entrenamiento, que ahora vamos a ver cómo, creando modelos entrenados que luego se utilizan para reconocer patrones y tendencias, ¿no? Se usa el modelo y ahora les vamos a explicar cómo funciona. Pero recuerden esto, transforma datos, ¿no? Y crea modelos. Y muy importante, ¿no? Porque generalmente se genera confusión, se mencionan inteligencia artificial, machine learning como si fueran lo mismo, y no es lo mismo. Inteligencia artificial es una disciplina, es un concepto amplio, tal vez vago, ¿no? Con límites difusos, donde hay decenas de implementaciones, ¿no? Diferentes. Una de esas es machine learning, sí, la más importante, la vedette, como dije antes, la que nos introdujo en esta revolución informática de inteligencia artificial y hace realmente cosas asombrosas, ¿no? Pero recuerden, no es lo mismo. Machine Learning es una de las implementaciones de inteligencia artificial. Y aquí me voy a tener unos minutos para explicarles cómo funciona el proceso de Machine Learning, porque aquí es donde ocurre la magia, ¿no? Este proceso tiene tres componentes fundamentales: datos de entrenamiento, training data, el algoritmo, que quiero que recuerden que el algoritmo es siempre el mismo. Es verdad, hay una docena de algoritmos diferentes y se pueden utilizar para diferentes tipos de problemas, pero siempre es el mismo. Y está disponible en Internet, es código fuente. Hay servicios que ofrecen las compañías, Amazon, Microsoft y otras, servicios que ofrecen todo digamos, el entorno para generar datos de modelos entrenados, ¿no? Con los algoritmos de Machine Learning ya cargados. El segundo componente es el Machine Learning Algorithm, que es el algoritmo, ¿no? Y el tercer componente, súper importante también, que es el modelo entrenado. Y hay otra cosa que quiero que entiendan. El modelo entrenado es el modelo que se usa en producción. Es el modelo al cual interrogamos todo el tiempo. Este proceso de Machine Learning se usa 3, 4, 5 veces, 10 veces, hasta que en un proceso de evolución, ¿no? Generando nuevos datos de entrenamiento, ajustando los datos, y se testea el modelo entrenado hasta que se logra el resultado deseado. Una vez que se logra el resultado deseado, ese modelo entrenado entra en producción y funciona por años, ¿no? Y se interroga el modelo para reconocer patrones, que ahora vamos a hacer unos ejemplos, y digamos el modelo entrega su resultado, ¿verdad? Pero funciona y funciona de manera óptima, precisa e instantánea. Una maravilla. Ahora vamos a dar un par de ejemplos para entender qué es lo que sucede en este proceso. En esta placa
lo que estamos tratando de hacerles entender es que podríamos construir un modelo para, por ejemplo, reconocer el número 3, imágenes del número 3 escritos a mano, ¿no? ¿Y qué es lo que necesitamos para que funcione este modelo, ¿no? Ejemplos del número 3, miles, tal vez centenares de miles de imágenes del número 3, ¿no? Para pasarlo por el algoritmo y generar un modelo. Luego se interroga ese modelo con números 3 que jamás haya visto, y el modelo nos va a decir si esa imagen nueva corresponde a un número 3 o no, con una precisión asombrosa. Ok, ustedes me podrán decir, ¿todo este lío para reconocer número 3? Sí, es verdad. Pero imaginemos esto. Si nosotros cambiamos y suministramos digamos, imágenes del número 4, inmediatamente va a poder reconocer el número 4. Y así sucesivamente con todos los caracteres que querramos. Pero no solo eso, podemos entrenar un modelo para reconocer animales, por ejemplo, ¿no? Entonces podremos entregar a nuestro algoritmo centenares de miles de diferentes animales, ¿no? Claro, cada imagen etiquetada, y esto es importante, ¿no? Con qué animal es, por ejemplo, esto es un gato, esto es un perro, y miles y miles y miles de imágenes, ¿no? ¿Y qué generaríamos? Generaríamos un modelo entrenado para reconocer cualquier tipo de animal con una precisión asombrosa. Pero no solo eso, animales digamos, fotos que podrían estar, digamos, tomadas de otros ángulos, ¿no? Y con una precisión increíble. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el modelo entrenado, de alguna manera, capta la esencia de lo que estamos tratando de reconocer, ¿no? Porque no piensen que el modelo se guarda, almacena todas las imágenes y después las compara, ¿no? Eso no es lo que sucede. Lo que sucede es que de alguna manera en su red, ¿no? de neuronas, porque Machine Learning claramente es, digamos, es una red neuronal, tiene que ver con la implementación del algoritmo, pero en el modelo entrenado lo que es capaz de almacenar es la esencia de cada uno de los objetos para el cual fue entrenado y pueda reconocer. Entonces, si nosotros trasladamos esto a, por ejemplo, documentos sensibles a test de beneficio, por ejemplo, facturas, órdenes de compra, contratos, guías de remisión, nosotros podemos preparar nuestro modelo para reconocer cualquier tipo de documento, ¿no? Leyéndolo, que tenga que ver con el contenido, claramente, ¿no? Es como si una persona leyera el documento y decidiría si ese documento corresponde a un documento sensible, ¿no? Que podría ser sustento a un servicio intragrupo. Aquí en este diagrama se explica un poquito lo que veníamos diciendo antes, cómo funciona el proceso, ¿no? Los datos de entrenamiento, el algoritmo, el proceso de aprendizaje y el modelo entrenado, que luego es el modelo entrenado, es el que arroja los resultados. Y aquí en tal vez esta exceda un poquito, digamos, el espíritu de esta charla. Lo que te podemos decir es que, digamos, Machine Learning, existen diferentes tipos de Machine Learning, ¿no? Lo que acabamos de ver tiene que ver con aprendizaje supervisado o supervised learning, ¿no? Que es un tipo de machine learning. ¿Por qué supervisado? Porque claramente en los datos de entrenamiento lo que se ingresa al algoritmo es un par ordenado. El par ordenado tiene que ver con la imagen, ¿se acuerdan del gato? Y la supervisión humana que dice que es un gato. La imagen de un perro y la supervisión humana que dice que es un perro. Y así sucesivamente con todas las imágenes, ¿no? Eso es aprendizaje supervisado. ¿Por qué? Porque luego en el modelo queda la imagen atada al resultado, a la etiqueta, ¿no? Que estamos clasificando. Y claramente, ¿no? Ese, digamos, el aprendizaje supervisado es
digamos, la rama que más se usa, es el tipo de Machine Learning que más se utiliza y sirve para dos cuestiones fundamentales. La clasificación de información, que es un problema muy común en la informática, ¿no? Y en la vida real. Acá, en el caso nuestro, es lo que estaríamos usando, clasificando documentos. Esto es un contrato, esto es una orden de compra, esto es una factura, esto es basura, esto no sé qué es, ¿no? Y regresión. Y regresión se usa para escenarios predictivos y otro tipo de usos que, digamos, en esta charla no viene muy al caso. Luego existe aprendizaje no supervisado y aprendizaje por refuerzos, que son otras ramas que en algún otro momento lo charlaremos. Ok, el uso de la inteligencia artificial. Entonces, un poquito para resumir todo esto. Nosotros lo que podemos hacer es recomendarles a nivel personal, primero perder el miedo, utilizar inteligencia artificial generativa, seguramente han oído hablar de ChatGPT, Bard o Bing. Esto pueden usar estos servicios con beneficio propio y realmente cada vez que lo usen van a acercarse más a estas nuevas tecnologías, van a entender cómo funcionan y van a reconocer sus usos, ¿no? A nivel personal. A nivel corporativo, claramente, como dije antes, hay servicios, ¿no? Servicios de modelos preentrenados, servicios de modelos ya entrenados para etiquetado, categorización de objetos, ¿no? Predicción y pronósticos y recomendaciones, ¿no? Todos estos servicios existen y claramente lo pueden usar y es una tecnología, ¿no?, que le puede ayudar mucho en la vida diaria de las empresas. Ok, y aquí llegamos a otra vedette de la inteligencia artificial, cuyo nombre es NLP, que en inglés es Natural Language Processing, procesamiento de lenguaje natural, que es una rama de Machine Learning, claramente, y de Deep Learning, que es también Machine Learning. El procesamiento del lenguaje natural se utiliza claramente para reconocer el lenguaje humano. Y para esto la vamos a dejar a Jessica, ¿no?, que nos explique cómo funciona NLP. Perfecto. Muchas gracias, Gustavo, por esta aproximación a estos conceptos que quizás venimos escuchando en redes sociales, en las noticias, inteligencia artificial, ChatGPT. Y claro, comienzan a ser conceptos que para nosotros, al menos no sé si acá hay personas de impuestos, no tecnológicos, y entonces comienzan a ser un poco difusos y las preguntas que surgen es, ¿y realmente puedo usarlo en temas fiscales? Y para comenzar a hablar de NLP, como comentaba Gustavo, quisiera que volvamos al inicio. Bruno hablaba de este problema que tenemos, por poner un ejemplo, el test de beneficio, que termina siendo casi una fiscalización de temas de ciencia. Y dijo algo bien interesante que creo que deberíamos tener todos en el radar. Cuando viene la administración tributaria de cualquiera de estos países latinoamericanos o incluso fuera de esta región, y te dice, susténtame el test de beneficio, o susténtame que sean servicios reales entre las partes vinculadas, entre este centro de servicios compartidos, la información existe, pero ustedes son testigos de que la información está dispersa, como bien lo indicó Bruno, ¿no? Termina estando, por poner un ejemplo, en 500 computadoras, dispersas o distribuidas alrededor del mundo, posiblemente. Y entonces, ¿cómo en poco tiempo, recuerdan a Ginny, decía, oye, yo voy a rastrear, yo voy a segmentar? Y dijo algo interesante, Ginny. Dijo, la voy a poner en un repositorio para que tú las puedas recuperar de forma inmediata. Ustedes se imaginan poder hacer esto cuando tengo en la administración tributaria que me da 15 días para entregar toda la documentación de sustento. Entonces, ¿cómo usar? Entonces tenemos, y había regresado al inicio con este problema que comentaba Bruno, y lo uno a lo que habló Gustavo hace unos minutos. Tenemos inteligencia artificial, tenemos machine learning, y hay un concepto, una rama bastante específica que se llama NLP, Natural Language Processing, procesamiento del lenguaje natural.
¿Qué hace esta tecnología? Interesante. Se enfoca en reconocer, interpretar, entender, analizar y emular el lenguaje humano. ¿Y por qué nos interesa el lenguaje humano? Como ustedes saben, todos estos entregables, estas prestaciones de servicios utilizan lenguaje humano, sea en voz, sea en texto. Antes de entrar y poder contarles cómo pensamos que podríamos utilizarlo para temas fiscales, quería que recuerden algo. Ustedes, estoy segura que han tenido contacto con NLP. Ustedes conocen Alexa o Siri. Alexa o Siri no es un reconocedor de palabras desconectadas. Cuando uno le pregunta o le hace una pregunta a Alexa o Siri, lo que está haciendo, lo que hacen estos aparatos que tienen tecnología por detrás, es que está entendiendo lo que se está diciendo, es decir, entienden el contenido semántico de lo que hablamos. Antes de entrar a este punto de cómo utilizarlo en el test de beneficio, les pongo un ejemplo más para luego entrar a esta parte. Si yo le pregunto a Siri, Siri, necesito un paraguas hoy, Siri no me va a responder diciendo por tiendas de paraguas, porque Siri entiende que yo no le estoy preguntando por paraguas. Siri entiende que yo le estoy preguntando en realidad por el contenido subyacente, que es el clima. Ese entendimiento del lenguaje para temas cotidianos, como el ejemplo que les acabo de dar del paraguas, ¿cómo podríamos explotarlos en temas fiscales? Por poner el ejemplo, test de beneficio. Tenemos el problema para resolver. Documentar servicios de múltiples actividades, con mucho flujo de información de distintas partes del mundo, incluso en distintos idiomas. Esta información, además, tiene diferentes orígenes. Mails con adjuntos, mails sin adjuntos, chats, documentos en Word, documentos en PDF y otros. Ya lo decía Bruno al inicio, además tenemos la presión del rol del tiempo. No solo porque tenemos muy poco tiempo para presentar la información, sino porque además las administraciones tributarias, cuando vienen a pedirte algo, es respecto de situaciones que ocurrieron hace 4 o 5 años. O sea, tu memoria no va a alcanzar para recordar qué hiciste, si estamos en el 2028, qué hicimos el 22 de noviembre del 2024, probablemente no lo recuerdes. Entonces tienes que comenzar a hacer búsquedas manuales de información. Además, el volumen de información vinculada a estas actividades de partes vinculadas de servicios compartidos que son muy rutinarias, podría ser gigantesca y además contener información bastante sensible de la operatividad de las compañías. Cuando tengo toda esta información, imaginemos todavía sin software, tengo la necesidad de poder custodiarlas, si están en un mundo digital, en alguna nube, sea privada, sea contratada a un proveedor, o sea en sus servidores in-house, tengo que custodiar esta información, no debería perderse, ¿no? Además, cuando ya la tengo, digamos, toda junta, hay que rastrearla y segmentarla de forma manual. Oye, esta operación era de algún servicio de Colombia, de México, de Perú. ¿De dónde está? ¿De qué área? ¿De qué proyecto? ¿De dónde viene esta información? Bueno, habría que comenzar a mirar documento por documento para poder hacer un file coherente para la administración tributaria. Como ustedes saben, esta trazabilidad y coherencia de la información es crucial para levantar cualquier reparo del fisco. Tenemos claro el problema, tenemos claras las complejidades y tenemos claro ahora que existe una tecnología, NLP, que me permite hacer cosas, entender el lenguaje humano. ¿Qué podríamos hacer con NLP? Primero, y volvemos al caso de Ginny, lo que podemos hacer es categorizar los documentos. Pero imagínense categorizarlos de forma automática. Que el software, este modelo entrenado, sepa ya no que es un gato, sino que es un contrato, que es una orden de compra, una guía de revisión, un entregable, una foto, no lo sé. Este modelo entrenado podría entrenarse, valga la redundancia, para reconocer documentos que tengan sentido fiscal.
Una vez que lo reconozco, NLP me va a permitir obtener datos significativos de cada documento. Y ojo, ¿por qué es tan rápido? Porque se entrena de tal modo que no necesito leer todo el documento, porque el software va y busca aquellos datos claves. Por poner un ejemplo, el proveedor, la fecha, el lugar, los importes, lo que sea, como se haya entrenado. Puede ir a identificar, como les digo, datos relevantes de cada documento sin revisar todo el documento. Una vez que ha identificado ese dato, ya sabe, va a poder saber detectar aquellos documentos que son importantes para el test de beneficio. El modelo debería poder ser entrenado tal medida que, para sustentar, en el ejemplo, un servicio de marketing, necesito la orden, el proyecto de marketing, necesito la foto, necesito el video, lo que sea. Necesito el entregable, necesito el acta de aceptación, como sea que haya sido definido, por eso es muy importante tener esta visión fiscal durante la implementación de este tipo de proyectos, pero el modelo puede terminar pudiendo conocer qué documento termina siendo relevante para el test de beneficio. Y, claro está, almacenarlos en una base de datos segura. Esta base de datos va a depender de lo que cada uno de ustedes defina y cada uno de sus lineamientos. En una nube privada, en mi servidor in-house, como se define. ¿No? La tendencia es que esté en la nube, pero, digamos, esto va a quedar a criterio de cada uno. Yo una vez que tengo los documentos relevantes, porque sé cuál es relevante y los almaceno, puedo relacionar el documento que he obtenido rastreando en la red corporativa de la compañía probablemente, cómo relacionarlo a un servicio intragrupo específico. Esto viene de Colombia, esto es proyecto de marketing, esto es el lanzamiento del proyecto X. La importancia es de poder hacer el entrenamiento correcto, como decía Gustavo al inicio. Y aquí no termina las bondades de NLP. Todo esto que les acabo de comentar puede hacerse en forma autónoma y en tiempo real. Y cuando digo autónoma, significa que podemos lograrlo sin la intervención humana. Olvídense de estar clasificando o cambiando nombres a los documentos. Esto es una orden de compra, esto es un contrato. No. El software tendría la capacidad de poder hacerlo por ustedes de forma autónoma y en tiempo real. Pero ¿qué deberíamos tener en cuenta? Porque claro está que suena maravilloso lo que les venimos contando. Esto es magia. De pronto no hago nada y tengo todos los files de defensa para cada país. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo puedo llegar a ese punto, a ese horizonte? ¿Qué es posible en mi parecer? No puedo decir experiencia porque todavía no está implementado, pero bajo nuestro entendimiento creemos que es posible y tenemos todas las herramientas para lograrlo. Pero ¿qué es importante tener en cuenta? Sea, y aquí voy a decir algunos aspectos técnicos, sea que ustedes deciden crear un modelo y entrenarlo, que es un camino válido, caro, o utilizar un modelo preentrenado que ofrezca algún proveedor, que es un modelo quizás menos caro. ¿Qué le preguntaría yo? O sea, ¿qué miraría yo si soy, por ejemplo, el líder de impuestos corporativo? Necesitaría preguntar, oye, ¿cómo ha sido o dónde has obtenido los datos de muestra utilizados en el análisis? ¿Hay representatividad de los datos de muestra? Es decir, mi modelo para poder entrenarlo debería tener todas las variables, no solo de tipos de documentos, sino de tipos de servicio. Y además, tener claro los lineamientos de cada tribunal administrativo, fiscal en cada país, para saber que el modelo fue entrenado de manera correcta. Para eso, claro está, tenemos que aplicar nuestro expertise fiscal para, sea que lo hagan ustedes o se contrata el proveedor, se estén considerando todas las variables correctas para entrenar a nuestro modelo. Mientras mejores sean los datos de prueba, los datos de test, así como las reglas de negocio, en este caso fiscales, tendemos, claro está, un modelo sin sesgo. Y no voy a entrar a comentar sobre temas del sesgo,
que nos podría dar para toda una charla, pero solamente comentarles que sí, cuando se entrena el modelo, la persona que participa en el entrenamiento va en cierta línea, no es que el software per se tiene un sesgo, no, sino es que fue entrenado de ese modo. Mientras más variables le ponga yo al modelo, podríamos asegurar tener un modelo sin sesgo. ¿Qué sesgo podríamos pensar en el mundo fiscal? Pro contribuyente, pro fisco. No debería. Debería, en mi opinión, este es el criterio, este es el lineamiento, probemos de esa forma. Las reglas de negocio fiscales, una vez más, en este caso, deben ser, y esto es importantísimo, correctamente trasladadas al equipo técnico. No es el equipo de tecnología el que ha vivido la fiscalización en Colombia o en México o sabe que el fiscalizador puede cambiar de criterio. Somos nosotros los que participamos, los que estamos en el mundo fiscal. Esas expertise, esas reglas deberían ser correctamente trasladadas al equipo de TI. Siguiente, por favor. Ok, y como el tiempo siempre es cruel, tenemos pocos minutos ya ahora, querría terminar redondeando algunas ideas. ¿Podemos usar inteligencia artificial en temas fiscales? Sí. ¿Existe una tecnología que me permita reconocer el lenguaje humano y clasificar documentos? Sí, NLP. ¿Qué debo tener en cuenta? Ojo con los modelos que utilicemos para lograr esta maravilla que hacía Ginny al inicio, ¿no? ¿Qué debo tener en cuenta? Quiero implementar inteligencia artificial, probablemente muchos salgan de esta sesión diciendo, uy, sí, hay que hacerlo, porque, no hacemos nada y están todos los documentos listos para presentarle al fisco. ¿Cómo llego a este punto? Nuestra recomendación es que es muy importante saber que ustedes conozcan en qué punto se encuentra su compañía. Es probable, no lo sé, que quizás todavía no estén listos para implementar herramientas de inteligencia artificial. Sin embargo, deben prepararse para hacerlo. No significa que no estoy listo, me va a tomar mucho tiempo, no hago nada. Como decía Gustavo al inicio, inteligencia artificial ha venido, es una revolución que ha venido para quedarse. Es que no hay una vuelta atrás. En realidad cada vez va a evolucionar. ¿Cómo me preparo para utilizar esta tecnología en mis procesos fiscales? ¿Qué debo hacer? Debo saber, en nuestra opinión, cuál es el estatus de mis datos clave. En este ejemplo específico del viaje de beneficio, ¿dónde están los documentos de soporte? Oye, ¿todos son digitales? ¿O podría ser que todavía tengo documentos físicos, que pido un sello? O sea, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Cuál es el estatus de mis datos clave? Los datos clave son, en este caso, fiscales, son la pieza fundamental. Le dan valor a la compañía. También nos hemos encontrado con empresas que infrautilizan sus datos clave, porque o no se imaginan cómo utilizarlos o piensan que no es necesario. Entonces, nuestra recomendación es piensen cuál es el estatus de sus datos clave y vean qué podemos hacer. Recuerden que es sumamente importante involucrar en esta primera aproximación que ustedes hagan al equipo de tecnología y al equipo de impuestos. Probablemente también tengan que tener claro, porque no necesariamente el equipo de impuestos conoce todo lo que ocurre en las compañías, y me refiero a la operatividad, oye, ¿cómo interactúan los prestadores y los receptores del servicio? ¿Cómo están actuando? O sea, necesito saber cómo puedo ir y capturar esa información. El negocio y tecnología es importantísimo. Y finalmente, contarles o que tengan en el radar que estos proyectos quizá, si se animan a hacerlos, podrían clasificar como proyectos de R&D. Muchos países, tengo entendido, en la región latinoamericana, incluso en Europa, otorgan beneficios a los proyectos de investigación, de desarrollo. Claro está que quieren como automatizar o promover la inversión en tecnología en las compañías. En Perú, por ejemplo, está este beneficio de que puedes deducir hasta el 75% adicional del gasto vinculado al proyecto para fines del impuesto a la renta. Habría que hacer el análisis en cada uno de sus países. ¿Por qué? Porque no solo podría tener una ventaja competitiva a la hora de ordenar
mis servicios y ser más eficiente en temas fiscales, sino que además podría tener algún beneficio tributario, válidamente eh, dado por el Estado. Muchas gracias, Jessica. Gracias, Gustavo. Bueno, ahora dejamos abierto para preguntas. Todos los que quieran hacer una pregunta acerca de lo presentado por Jessica sobre la inteligencia artificial, sobre cómo se puede aplicar esta tecnología para fines fiscales, por favor, o si quieren una pregunta específica sobre test de beneficio, pueden hacérmela también. Por favor, háganlo a través del chat. Mientras recibimos las preguntas, Jessica y Gustavo, yo quería entonces un poco redondear la idea. Estamos hablando, corréjame si estoy equivocado, pero entiendo que estamos hablando de que la inteligencia artificial permite desarrollar modelos, softwares que pueden capturar, clasificar, ordenar y preparar información que acredite gastos para fines fiscales de forma automática, en tiempo real y sin intervención del ser humano. La respuesta es sí, sí, se puede. Ya están dadas las tecnologías, tenemos los recursos informáticos para lograrlo. Estos modelos son entrenados, requieren supervisión humana. Entonces, oye, realmente, no es que toma administración tributaria lo que hizo Gini y me voy. Sí es importante en el estadio en el que nos encontramos que se tenga supervisión humana. No es que vamos a suprimir al departamento de impuestos o la persona que revisa los documentos. No, porque la supervisión humana sí es importante. Sí, claramente es posible lo que tú mencionas, Bruno. Están todas las condiciones dadas, los servicios cognitivos están, hay diferentes proveedores, proveen todo el entorno para generar modelos y reconocer documentos, clasificarlos, luego extraerles la información y almacenar la información clave para luego recuperarlos inmediatamente. Hay cuestiones prácticas que habría que resolver, que tienen que ver con lo que tú mencionas también, que sea en tiempo real y intervenir sobre los flujos de entrada y salida de información de la compañía. Y hay diferentes ideas que tenemos respecto de ese tema y que podría solucionarlo. Y la respuesta es sí, se puede hacer. Es un proceso, el proceso de, como mencionamos antes, el proceso de Machine Learning, de generación de un modelo que funcione óptimamente, puede llevar algunos meses, pero de que se genera ese modelo, todo funciona correctamente y es posible lograr ese objetivo. Así que Perfecto. Quiero aprovechar también para comentarles a la audiencia que actualmente, junto con Jessica y Gustavo, Acefirma viene asesorando a muchos clientes en el desarrollo de estos modelos a fin de que puedan automatizar parte de estos procesos, digamos, de captura de información de documentación, ¿no? Y de hecho, quería aprovechar también este espacio para preguntarles a ti, Jessica, y a Gustavo, porque una típica preocupación de las empresas que se animan, digamos, a automatizar sus procesos, no solamente fiscales, sino también otros tipos de procesos de negocio, es el tema de la seguridad. El tema de la seguridad, porque claro, estamos hablando de información muy sensible que va a ser capturada y almacenada en algún lugar, en la nube, en algún lugar, y muchas veces ese es un motivo de reticencia para animarse a hacer este tipo de implementaciones. ¿Qué nos pueden comentar acerca de esto? Sí, yo comentaría dos puntos, ¿no? Que uno, los temas de seguridad, y claro está, como les decía, la tendencia es la nube, utilizar nubes muy seguras, sea de Amazon, de Google, de Microsoft. Hay mucho lineamiento de seguridad y se puede hacer. Digamos, casi todas las compañías del mundo vienen utilizándolos y es Ujú, posible, creo, utilizar para este tipo de proyectos la nube. Ahora, también es posible, que quizá podría ser un poco más oneroso para las compañías, es que toda la información termine siendo almacenada en sus propios servidores. Establecer variantes tipo VPNs, Gustavo luego lo puede comentar, en las que se restrinja el acceso a la información, ujú, que siempre esté controlada por la compañía, y eso también es posible, ¿no? Va a ujú, depender mucho de lo que el Departamento Fiscal interno, perdón, Departamento de Tecnología interno diga. Y hay un tema adicional, ¿no? En ese tipo de modelos se interviene mucha información
como decía Gustavo, mails de entrada, mails de salida, usualmente todo está en los correos electrónicos. Sí recomiendo, y de hecho es algo que vengo diciendo, que los departamentos legales sí deberían estar al tanto de este tipo de iniciativas, ¿no? Que den el go de cómo entro, a quién sigue, a quién no, qué tipo de información sí podemos o no rastrear. Entonces, sí, es sumamente relevante que los departamentos legales, con ese tema de protección de datos y todos los parámetros internos que puedan tener, sea validado oportunamente. No sé Aunque qué hay, piensas. hay un par de preguntas, chicos. Hay una pregunta de Elke que dice, buenos días, mi consulta es si actualmente los ERP se están adaptando a la inteligencia artificial para almacenar esta información o si las opciones actuales son a través de proveedores de tecnología. Sí, de hecho, eh, no soy experta ni parte de SAP u Oracle, que son como los más relevantes. Sí tienen alguna suerte de repositorios donde se guarda información. Mi experiencia, ojo, repito, no soy experta en SAP, es que es bastante puntual de qué información se puede quedar en el RP. Lo que sé además es que no necesariamente hay servicios cognitivos asociados o unidos, integrados al RP. Creería que el camino, al menos a la fecha, es poder o crear tu modelo a partir de la información que tienes en tu ERP, o contratar a alguien que tenga un modelo preentrenado de este tipo. Claro. O sea, en la práctica lo que estamos viendo es que sí se está contratando otros proveedores de tecnología para poder utilizar la información de los ERPs para, en base a estos, desarrollar modelos que puedan almacenar de manera ordenada y, claro, para las necesidades que tenga pues, la empresa, ¿no? Esa información. Otra pregunta de Chile. Dice, hola, en Chile existe una ley de protección de datos personales muy fuerte. Cada persona es dueña de la información dentro de su computador, aunque la empresa se lo proporcione. ¿Podría no ser legal intervenirlos para rescatar o guardar automáticamente información? ¿Eso lo han analizado? Gracias. Sí, o sea, justo era un tema que hablaba hace unos minutos. Eh, una vez más, no soy especialista en protección de datos personales en Chile, pero creería que el camino válido es que el trabajador, digamos, si es una cuenta corporativa y es una cuenta que corresponde a la compañía, el trabajador permita o dé su visto bueno para que este tipo de servicios puedan entrar. Entonces, si ya tengo el visto bueno del propio trabajador, porque básicamente debería tener información propia de mi trabajo, creería que debería ser una forma de salvarlo. Ahora, sí deberíamos conversarlo con el Departamento Legal en Chile para ver si este camino que les estoy proponiendo es válido, ¿no? Claro, claro. Es decir, algo así como que se pueden generar contratos específicos con el staff que forman parte del centro de servicios compartidos. Claro, en los países en los que sea necesario, ¿no? Hay otros países que tal vez no son tan rigurosos, ¿no? Pero sí, en principio sería posible, ¿no? Hay una pregunta específica, ya además de transfer pricing, de Hans Rojas, pregunta si sobre el tema de las llaves de asignación de costos y gastos. Bueno, las llaves de asignación de costos y gastos es un elemento más que se audita en una fiscalización de precio de transferencia y el nivel de documentación o el nivel de exigencia de la administración tributaria va a depender mucho del criterio del auditor, ¿no? Es decir, si tienes un auditor, vamos a decirlo así, buena gente, no te va a pedir tanta información para que tú puedas demostrarle que has utilizado una llave de asignación correcta, ¿no? Muchas veces puedes referirte a los lineamientos de la OCDE. Pero por otro lado, nos ha pasado que auditores que son mucho más exigentes y no se conforman con una explicación razonable, cualitativa de la idoneidad de la llave de asignación y te pide un cálculo o acreditarlo en base a las comparables o utilizando algún índice de correlación de por qué esta llave de asignación es adecuada. ¿Quiere profundizar más acerca de cómo implementar inteligencia artificial o desarrollar modelos, softwares que les permita automatizar sus procesos de negocio? Nos podemos reunir específicamente con cada uno de ustedes. Bueno, les agradezco mucho a todos. Jessica, gracias por acompañarnos. Gustavo, también por tu participación. Muchas gracias, Bruno. Muchas gracias, Base Firma, una vez más. Y gracias a todos los que se conectaron. Esperamos que algo valioso hayan obtenido en esta sesión.
Gracias, Bruno, gracias, Base Firma, gracias a todos los asistentes y bueno, esperamos haber contribuido, aunque sea un poquito, en el entendimiento de lo que puede llegar a ser inteligencia artificial para test de beneficios. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos, que tengan un buen día.